Bueno, nosotros vamos a presentar esta ponencia que tiene que ver con el proyecto e-portafolio, cómo se ha desarrollado este proyecto y cuáles son las implicancias que tiene, específicamente en el área de construcción. Esta es, como decía, la primera fase de transferencia del proyecto a esta área académica. Es un proyecto que se ha desarrollado en conjunto entre la Vicerrectoría de Innovación y Posgrado y la Vicerrectoría Académica de Pregrado en la UTSI, en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. Este proyecto tiene tres fases importantes. La primera es la formación con un enfoque basado en competencias, aplicadas específicamente a las asignaturas hitos de la ruta de los programas de estudio de construcción, con el fin de poder evaluar el proceso formativo del perfil de egreso de esta ruta formativa en estas carreras. El área de construcción, y considerando los aspectos anteriormente mencionados, participa de este proyecto para realizar esta transferencia, evidenciar a través de la evaluación el progreso de dichas competencias en los programas de estudio de la ruta de construcción. Y la idea obviamente es que, como decía recién, visualizar el desarrollo de las competencias y poder, muy importante esto, tomar decisiones de los procesos formativos de nuestros estudiantes. Vale decir, este proyecto, el impacto que tiene es justamente el poder transferir a través de una tecnología, transversalizar la aplicación de las evaluaciones, poder a través de aquellas asignaturas que nos permiten evaluar la progresión formativa dentro de una carrera respecto al perfil de egreso declarado y poder hacer el retorno con la retroalimentación que corresponda, específicamente para poder mejorar, ¿no es cierto?, aspectos del perfil de egreso con el cual nosotros nos comprometimos inicialmente con los estudiantes que entraron a las carreras de construcción. Que sigue. Sí, esta es la historia. Bueno, aquí está la ruta que ha tenido este proyecto. El 2014 se comenzó como un piloto, específicamente porque este proyecto fue adjudicado por el Ministerio de Educación a través de un Fondo de Desarrollo Institucional. Este proyecto fue presentado por Carlos Jalali y Rosa Romero, y cuando este proyecto comenzó a implementarse ahí, comencé como coordinadora del proyecto. Esto continuó el 2015, aún con fondos del Ministerio y fondos institucionales, se continuó y posteriormente después, como corresponde, se cerró ante lo que es el Ministerio de Educación. Pero considerando lo que eran también los resultados, se continuó el 2012 ya con una etapa de transferencia. Nos acompañaron el 2014 y el 2015, como se va a ver más adelante, varias sedes y varias áreas, pero al final quedó el área de construcción. ¿Sigamos? Bueno, el objetivo general del proyecto es integrar a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las carreras técnicas y profesionales un modelo basado en la utilización del portafolio electrónico para el desarrollo de nuevas prácticas de evaluación, seguimiento de los aprendizajes y desarrollo de las competencias. El portafolio, en buenas cuentas, es donde viene todo el material, ¿no es cierto?, evaluativo de estas asignaturas hito, ¿no?, y que se transfiere a una plataforma tecnológica para disponibilizar en el docente la aplicación de dichos instrumentos de evaluación. Lo que busca principalmente es, primero, observar aprendizaje, que significa, en el fondo, diseñar e implementar un sistema de seguimiento de dichos aprendizajes y el desarrollo de las competencias, y por otro lado, poder instalar nuevas prácticas de evaluación. Lo que es muy importante, porque siempre hablamos de estrategias metodológicas para que los alumnos aprendan mejor, el desarrollo de competencias, cómo hacemos esta progresión, pero el gran salto que tenemos que dar es poder avanzar en la manera en que evaluamos a los estudiantes y de qué forma ellos pueden evidenciar que efectivamente están logrando aquellos aprendizajes de manera de avanzar con mayor seguridad en ese proceso formativo. Y por otro lado, poder retroalimentar el proceso.
acá como marco tenemos que es un portafolio, considerando que nuestro modelo es un enfoque basado en competencias, es importante considerar lo que son precisamente las evidencias de desempeño. Por eso nos basamos en la definición de Barberá, en el cual es una colección de documentos en el cual pueden ser mostrados como evidencia y que informa precisamente sobre el nivel de competencia que ha alcanzado el alumno en este caso. La otra. Conceptos de competencia en la literatura hay muchos. Nosotros nos quedamos con dos principales, el Perronot, que es un clásico, en el cual él indica que hay saberes, capacidades, actitudes que se movilizan frente a una determinada situación y eso se evidencia. Pásame la otra. Y también es importante, tenemos la evidencia, el desempeño del alumno, que nos es mostrado, pero también es importante saber cómo eso es evaluado. Entonces, la evaluación por competencias también debiera favorecer este aprendizaje y lo importante es que para poder evaluar esta evidencia de desempeño es importante tener escalas que sean descriptivas. Una escala que me permita evaluar este desempeño, que es un tipo de evaluación diferente. ¿Nos toca? Bueno, las herramientas que visibilizan el avance y desarrollo de las competencias, ¿no es cierto?, tienen que primero, obviamente, dar información del avance de estos aprendizajes esperados, identificar cuáles son las competencias que estamos evaluando y revisar, ¿no es cierto?, a través del desempeño dichas evidencias. Esto yo diría que es como el corazón del portafolio, del e-portafolio, ¿no? Hay que pensar que igual este proyecto se instala y se realiza como piloto en el caso de la universidad en distintas sedes, en distintas ciudades y en diferentes escenarios. No todos los estudiantes son iguales, etc. Entonces es muy importante porque nos ayuda a transversalizar de alguna forma y poder medir también de igual manera cómo estamos avanzando en los diferentes escenarios, ¿no? ¿Cómo funciona? Aquí se va a relatar brevemente cómo funciona. Acá préstame un poquito el... Esto es a través de la herramienta Moodle. El alumno sube una evidencia, que esto puede ser un video, puede ser un informe, puede ser una fotografía, y el profesor lo evalúa y tiene la posibilidad él de marcar la rúbrica, el instrumento de evaluación pertinente frente a esta evidencia. Y la herramienta digital, que es una herramienta construida específicamente para el proyecto, va a arrojar un reporte en el cual indica el nivel de competencia, que no es la nota, sino que indica cuánto es el nivel de competencia que va desarrollando el alumno, relacionando lo que son los indicadores del instrumento con los distintos niveles de competencia. Y eso arroja un reporte, en este caso acá el ejemplo es del docente. Y como contaba Adrina, esto es importante porque permite tomar decisiones a tiempo. ¿Qué se probó durante los pilotos del año 2014 y 2015? Esto ha sido gradual. Entonces, primero, lo que se hizo con los docentes fue precisamente que ellos cambiaran esta práctica, que trabajaran con la plataforma, que pudieran también trabajarlo junto con los alumnos, lo que eran las evidencias. También hubo revisiones en línea, también eso implicó un ajuste por parte de los instrumentos de evaluación para que existiera una coherencia. También hubo una gestión con respecto a las sedes y cómo poder trabajarlo ya en el aula con los profesores. Y un reporte de seguimiento del nivel del logro de los aprendizajes. La herramienta también ha ido progresando. En esta primera instancia el reporte ha sido todavía manual. Después actualmente esperamos automatizar. Bueno, aquí en el año 2014 y 2015 se realiza el primer y el segundo piloto y fundamentalmente, ¿no es cierto?, sedes y asignaturas que estuvieron implicadas en el proyecto. 3 áreas distintas que son, ¿no es cierto?, y 3 sedes, digamos, Renca, Temuco y Valparaíso, y la implicancia en la cantidad de estudiantes que participaron, digamos, con sus secciones de clase y el número de profesores. Posteriormente, ¿no es cierto?, nuevamente se van sumando en el 2015 otras sedes, Osorno, Renca, Valparaíso, y de esta manera vamos avanzando en la implementación de este e-portafolio, que nos permitió después
a través de los resultados obtenidos, poder revisar un poco cómo había sido la dinámica, cómo sintió la dinámica el profesor y cómo la sintió el estudiante, ¿no? Dado que es una herramienta tecnológica nueva. En el 2016, ¿no es cierto?, ya definitivamente aquí teníamos solo el área de construcción implicada en este ejercicio, con asignaturas que ya están identificadas, ¿no es cierto?, las 4 primeras de la ruta de construcción, que son los asignaturacitos que van midiendo la progresión de las competencias, presupuesto partida de obras, que está en el segundo semestre, proyecto técnico en el cuarto, administración de recursos de obra en el sexto y finalmente seminario de construcción en el octavo, ¿ya? Y ahí ustedes podrán ver que el número de estudiantes implicados ya creció ostensiblemente, ¿no? En el 2016 todas estas sedes ya habían tenido este proceso y habíamos ya avanzado, ¿no es cierto?, con coordinadores de especialidad fundamentalmente en el acompañamiento de este proceso. Bueno, nosotros después tomamos datos con respecto a este primer proceso de transferencia, porque como decía Adrina, 2014-2015 nosotros estábamos con un proceso de acompañamiento en las sedes, pero como esto ya se está transfiriendo a la institución, ya deja de ser un piloto, entonces se comenzó a trabajar también con los coordinadores de especialidad y bueno, los resultados, estamos hablando de un cuestionario que se aplicó a alumnos y docentes, se tomaron datos cuantitativos y datos cualitativos. En esta primera parte, que es la parte cuantitativa, si ustedes se fijan, lo que está en gris es lo que indica la opción de acuerdo. Entonces, los alumnos consideran que esto sí les permitió tener y sentirse protagonistas en su proceso evaluativo. Los alumnos, cuando esta práctica de evaluación cambió de subir evidencia a la plataforma, eso lo demuestran los resultados cualitativos, tuvieron un proceso de adaptación más rápido que los docentes. También ellos consideran que resulta útil contar con evidencia en soporte digital. La plataforma permite indicar la fecha, el momento en el cual se entregó, queda la evidencia ahí, no hay posibilidad que esto se pueda perder. También los alumnos consideran que el recurso tecnológico que presenta INACAP es el adecuado. Hay algunos reparos, pero son los mínimos en comparación con otras experiencias. Los docentes. Bueno, aquí lo interesante, diría yo, que aquí es donde está la mayor complejidad. Personalmente, dentro de los estudios que hicimos, ¿no es cierto?, respecto de en qué estaban o qué consideraban que estaban de acuerdo los profesores, en general, ¿no es cierto?, nos costó un poco más que el profesorado se involucrara. Hubo un poco más de resistencia, pero una vez que conocieron la herramienta, la verdad es que sí la comenzaron a adaptar y se dieron cuenta muy importantemente que tenían en el fondo que sí ganaban tiempo en el proceso, que sí era más efectivo en el estudiante, etc. Pero hubo una cuota de resistencia al principio. Aquí están en el sistema la evaluación de las asignaturas, las hitos en general, en donde se aplicó el e-portafolio, ¿no? Sí, también estaban de acuerdo en que había autonomía por parte del estudiante. Eso yo creo que fue muy valorado por los profesores. A pesar de que normalmente entendemos que ese proceso no está en el estudiante de educación superior, a mi juicio, personalmente creo que es la condición esencial de un alumno de educación superior, que asuma que tiene que ser autónomo y que tiene que ser efectivo en su propio proceso de formación. Y el portafolio permite eso, permite que el estudiante en tiempo real se dé cuenta cuánto está avanzando y en qué está siendo exitoso y qué cosas son las que le están, digamos, siendo más complejas, pero también al profesor. Y eso también fue virtuoso cuando el profesor se dio cuenta que podía en tiempo real, en momento oportuno, poder retroalimentar a su estudiante. Para obtener los resultados cualitativos, en este caso se hicieron distintos focus group y esos focus involucraron a docentes, involucraron a directivos e involucraron también a los alumnos. Y con respecto a la valoración, todos valoraron que la evidencia al final
era fácil subirla, que daba un grado también de seguridad con respecto a la entrega, que ahorraba tiempo, y este ahorro de tiempo, al igual que la transparencia en el proceso de evaluación, involucra que la retroalimentación fue más rápida, fue más inmediata, o sea, el profesor evalúa e inmediatamente queda eso en la plataforma. Eso también está avalado a través de la literatura y también con otros estudios similares. Y sí, como decía Adrina, es importante la autonomía y responsabilidad en el aprendizaje, que si bien eso ya debiera estar resuelto en la educación superior, no solo acá, sino en muchas partes tampoco está. Entonces es importante que el alumno asuma su propio proceso y que es de él en el fondo. Es eso lo que falta una última parte que tiene que ver con lo que son las conclusiones y las proyecciones del proyecto. Así es, bueno, antes de concluir, decirles que este es un proyecto que lleva ya varios años, como decía Irma, partió 2012, 2013 cuando actualizamos claro, pero pudo partir gracias a que hubo actualización de programas de estudio. Esas actualizaciones significó tener que diseñar los programas realmente en competencia, generar las asignaturas hito, generar los portafolios de evaluación de esas asignaturas hito y por lo tanto poder tener instrumentos de evaluación transversales, ¿no? Esa antesala, junto con el desarrollo, por el otro lado, de la plataforma en conjunto con el Mineduc, etcétera, permitió finalmente que nosotros pudiéramos aplicar estos pilotos no en un año. Estos pilotos se vienen aplicando ya varios años, ¿no? Entonces, se ha generado un ejercicio, una gimnasia en las diferentes sedes, en los profesores y también en estudiantes, que permite que este año, terminando con el último hito, que fue en el primer semestre de la licenciatura en Ingeniería, definir y decidir que esta manera de evaluar las asignaturas hito ya no es un piloto en el área académica de construcción, sino que pasa a aplicarse a partir del segundo semestre a todas las secciones donde se imparten las carreras. Y eso realmente es un salto muy grande en este proyecto. Eso yo lo quiero decir porque en el fondo esa es la gran relevancia que finalmente va a tener esto. Eso nos va a permitir a nosotros poder retroalimentar el currículum, poder perfeccionar estrategias metodológicas, poder mejorar instrumentos de evaluación, etc. Y por otro lado, algo muy importante que en educación se hace muy poco, que es transferir tecnologías a los procesos formativos. Siempre hablamos que tenemos que tener la tecnología y que tenemos que ocupar la tecnología, pero una cosa es ocupar la tecnología y otra es que yo transfiera tecnología. Y este es un proyecto donde se transfiere tecnología y eso es muy interesante. Bueno, la instalación de prácticas de evaluación, obviamente, muy relevante, que el proceso sea transparente, tanto para el docente como para el estudiante, que la evaluación utilice digitalmente instrumentos y eficiente el tiempo, ¿no? Que se conserve la retroalimentación de ese proceso. Yo puedo volver atrás y volver a revisar en qué fui exitoso y en qué no, y cuánto avancé al final del recorrido, ¿no? Siempre en evaluación uno dice, hay estudiantes que parten aquí, ¿no? Y terminan acá en la curva, ¿no? Y hay otros estudiantes que uno dice, parten aquí y terminan acá, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Entonces uno como profesor, la primera cosa que uno pregunta, ¿quién es más exitoso? ¿El que partió y terminó así o el que partió y terminó así? ¿No? Bueno, ese proceso aquí, el estudiante le queda absolutamente evidenciado. Bueno, y docentes y alumnos interactúan en una plataforma que es absolutamente transparente, amigable, ¿no? Lo cual yo creo que también genera confianza, va a generar mayor autonomía en el estudiante, va a sentir que es más exitoso en la medida, porque el portafolio te obliga a subir la evidencia de tu desempeño en ciertos momentos, de cierta forma, te exige que esté bien redactado, que no tenga faltas de ortografía, hay una serie de cosas que te va pidiendo que hace que el estudiante cada vez él mismo vaya mejorando su nivel. Bueno, y lo más importante que contar con reportes del seguimiento de los aprendizajes. ¿Ves qué hice? Esto fundamentalmente, esto es lo más importante, es lo que se viene como posterior investigación de este proceso para nosotros ahora. Y como proyecciones, bueno, completar la ruta de construcción desde el nivel técnico al universitario, que sería ahora este semestre otoño 2017 lo completamos.
aplicarlo como herramienta automatizada a todas las secciones del portafolio de la ruta construcción, tienen que pensar que en promedio son 5 asignaturas hito, estamos hablando que estas carreras están en 17 sedes, que al menos tenga un promedio de 7, 8 secciones por sede, que en cada sección de sede de cada una de estas asignaturas hay un promedio de alrededor de entre 15 y 18 a 20 estudiantes, o sea, pueden sacar las conclusiones. ¿Cuál es el impacto que tiene aplicar este proceso transversalmente este segundo semestre? Bueno, acceso al desarrollo de las competencias para la toma oportuna de decisiones, y esto en el currículum es muy relevante. Que yo pueda, después de haber hecho este proceso, revisar los resultados y poder decir, en esto sí hemos sido exitosos en el diseño y en cambio en estos otros aspectos definitivamente tenemos que mejorarlos, tenemos que cambiarlos, tenemos que quizás contextualizarlos mejor, etc. Y lo más importante y la condición que al rector más relevancia para él tiene, es que es escalable a cualquier otra área académica, asignatura y sede. Eso significa que en el mediano plazo nosotros podríamos aspirar a que todos los programas de estudio donde se hace seguimiento de progresión de competencia, yo tenga el e-portafolio aplicado para facilitar al profesor todos los instrumentos de evaluación generados y a su vez poder generar tanto en sede, en los equipos académicos de sede, como en Casa Central, los que somos responsables del diseño del currículum, generar las mejoras que corresponden y la inclusión de tecnologías que nos permitan avanzar de mejor manera para que el estudiante evidencie cada vez con mayor propiedad el desempeño esperado que nosotros dijimos que íbamos a formar en él cuando eligió la carrera. Eso es. Bueno, como para cerrar, bueno, yo pertenezco al Centro de Innovación en Educación, Drina lo ve desde su área, que es muy relevante, nosotros lo vemos desde el punto de vista de la innovación, nosotros siempre, esto comenzó el 2014, siempre hemos estado muy agradecidos de las sedes que comenzaron con nosotros y que después se arriesgaron y continuaron, porque ahora ya hay resultados, pero cuando no hay y la gente se incorpora, se arriesga. Hay un trabajo muy grande de todos los profesores que participaron acá, de los asesores pedagógicos, de los directores de carrera, de los coordinadores de especialidad, de los coordinadores también de carrera, también de Drina, que ella siempre ha estado dispuesta a arriesgarse con nosotros. Si hay que modificar los instrumentos, ella lo hace y se aplica y hay muchas horas ahí. Entonces, la innovación implica riesgo, implica trabajo y si se obtienen resultados a largo plazo es porque hay mucha gente comprometida y de altas horas de trabajo. Y como aporta lo que está diciendo Irma, contarles que acabamos de hacer la capacitación de cómo utilizar esta plataforma, que sí o sí va a tener que ser aplicada y se va a aplicar ahora el segundo semestre. Y bueno, ahí la asistencia de profesores, coordinadores y directores de carrera fue fundamental, porque este traspaso de tecnología, como dice Irma, requiere de voluntad, requiere de dedicación. Al principio uno siente que es engorroso, pero bueno, lo que yo explicaba antes con cómo lo sintieron los profesores. Al principio algunos muy reticentes, pero cuando comienzan a ver las bondades que tiene, rápidamente lo adquieren. Cuando comienzan a desaparecer los papeles, ¿no? Ya no son estas maletas que acarrean ustedes por la sede en los pasillos de cuadernos, hojas y qué sé yo. Comienzan a valorar realmente el poder tener la información ordenada, en línea, que en tiempo yo la puedo volver a revisar después hacia atrás, etcétera. Es muy interesante. Y bueno, además se provoca también una sinergia entre los mismos profesores, porque obviamente tienen que comenzar a trabajar de la misma manera. Entonces eso también es muy interesante. Eso, no sé si quieres agregar algo más, Irma. Bien, sí, ¿sí? Muchas gracias.